Sem mais delongas, vamos passar a conferência magna desta noite, né, que será a palestra do nosso professor doutor Juan Carlos Covilla Martínez. Conferirá a palestra magna intitulada Tendências em la Organização e Funcionamento da Administração Pública. Então, gostaríamos de passar a palavra ao professor Juan Carlos, uma alegria enorme tê-lo aqui conosco, diretamente da Colômbia, né, para abrilhantar a noite de hoje. Então, muito obrigado, professor Juan, por estar presente aqui no nosso evento. Bueno, en primer lugar, quiero, por supuesto, agradecer además por tantas palabras tan generosas que se me han dado de manera preliminar y, por supuesto, espero, compañeros, que con tanto antecedente la presentación por lo menos logre esa expectativa que se le ha dado a todo este personal. Por supuesto, agradecer a Faceli por la invitación. Yo entiendo por este principio tal asunto, porque finalmente, ¿de qué sentido tiene introducir principios si no estamos logrando identificarlos o darle un concepto muy concreto? Ese es el primer mensaje respecto de la idea de los principios. Pero hay una segunda idea muy importante, en mi sentir, que es ¿para qué sirven? Si ya primero tratamos de decir, de darle una definición, de darle un contenido a este principio, hablaba de moralidad, pero esta misma preocupación la puedo plantear respecto de los demás, que las reglas suponen ser órdenes directas, yo tengo que actuar en un sentido, mientras que los principios son de alguna manera asuntos sobre los cuales yo debo procurar actuar. No sé si soy claro con esa idea. No son reglas, no son órdenes directas, sino que son algunas situaciones que yo debo tratar de cumplir en la medida en que tenga las condiciones jurídicas, luego reglas que me lo permitan o los fundamentos fácticos que así me lo permitan. Esta es una de las tantas definiciones que se pueden encontrar de principios. La pregunta es si esa idea de principio va a ser la acogida por el Tribunal Supremo Federal cuando tenga que enfrentarse a los asuntos propios que interpretan esta reforma administrativa de la que estamos hablando. ¿O va a ser otra? ¿Por qué? Porque hasta tanto no llegue al juez para que nos explique si el sentido que le estoy dando a estos principios es este, lo único que se va a tener por parte del funcionario público, y en eso es que yo estoy tratando de pensar, poniéndome en los zapatos de un funcionario público que mañana sabrá que tendrá una reforma administrativa que le está diciendo siga el principio de imparcialidad. Bueno, ¿qué debo hacer con este principio? ¿Tengo una decisión concreta, una orden concreta que seguir, o tengo que procurar la mayor medida? Siempre tiene que analizar por ejemplo, la imparcialidad no sigue esa misma textura de definición que estamos conversando. Yo no debo buscar ser imparcial, tratar en la mayor medida posible ser imparcial. Como funcionario público soy imparcial, debo ser imparcial, es una orden concreta. Yo no puedo tomar una decisión diciendo, bueno, tenía 3 opciones para dictar esta decisión y traté de ser lo más imparcial posible, pero terminé entregándole el contrato a mi primo. Terminé entregándole el contrato a mi hermano. Pues es que traté, pero no pude hacer más. Esa es la idea de un principio. Y eso es lo que eso es lo que tenemos que identificar de cuál es el funcionamiento de ese principio para poder exigir frente a cada una de ellas. Recuerden la primera parte, un concepto que le tenemos que dar. Una segunda parte es definir para qué sirven. Para yo, cuando esté en mi rol de funcionario público, saber qué debo hacer y de qué manera debo actuar. Eso yo creo que resume, en esas 2 ideas resume esos puntos que me parecen muy importantes del sentido que se le debe dar a las preocupaciones en materia de principios administrativos, tal como lo estábamos explicando. Y creo que son discusiones muy, muy importantes porque finalmente afectan el funcionamiento de la administración pública. Yo tengo ahora principios nuevos sobre los cuales tendré que enfrentar, que requiero frente a ellos que se den
o discusiones académicas como la que estamos dando, o en el peor de los casos llegar hasta una sentencia en la que el juez tenga que definirme para qué sirve y de qué manera tengo que actuar en esos casos. Ese es el primer mensaje que quería dejarles respecto de la idea de principios administrativos en el ordenamiento administrativo. Una segunda, sobre un tema que ya se ha tocado por parte del profesor Daniel, es la idea de la distribución de competencias entre la federación y Estado federado, ¿no? Hay una parte en la que él pues hacía más referencia a las decisiones que se pasaban de ser de origen constitucional a origen legal o reglamentario, pero que de alguna manera en algunos aspectos terminaba por impactar en ese entendimiento de la distribución de competencias federación-Estado y además con un punto que creo es muy importante. La idea, es decir, ¿por qué saca uno decisiones que originalmente están en el orden constitucional para que sea el legislador o el gobierno a través de reglamentos el que dicte la decisión? Un poco pensando en lo maleable de la decisión. No sé si se entiende esa palabra en portugués, con la capacidad de modificar las decisiones acudiendo a la realidad de ese momento. ¿Por qué? Porque una decisión que está, o un asunto regulado en la Constitución política, pues tiene la dificultad de ser modificado, pues en comparación por lo menos a un reglamento que es dictado por el gobierno con la decisión con la simple decisión de él, pues es evidente que ese supone un cambio muy, muy importante, ¿no? Pero el punto es si ese debate se ha estado dando, es decir, realmente se ha dado un debate para poder entender qué tipo de cosas deberían estar reguladas en la Constitución, qué tipo de cosas requieren de un análisis un poco menos trascendental que aquel que se da cuando uno reforma la Constitución. Creo que ese es un mensaje que, para comenzar, es muy importante en este asunto. Los cambios constitucionales suponen cambios de verdad, es decir, cambios trascendentales que normalmente se discuten mucho. Cambiar asuntos desde una perspectiva legal y reglamentaria tienden a ser más rápidos, ¿no? Tienden a ser más rápidos. ¿Qué tipo de cosas debo yo incorporar en cada uno de esos niveles? Y ese es el primer mensaje que les quería contar con este punto. Uno segundo, que impacta obviamente en lo que acabamos de contar, la distribución de competencias. La distribución de competencias y la coordinación entre niveles para evitar que se afecte precisamente esa distribución de competencias que se ha realizado. Ahí pues hizo ya la antesala el profesor Rodrigo cuando explicó pues que es uno de los temas que yo pues he trabajado previamente y por supuesto que impactan en este asunto del que estamos conversando. La primera impresión, la introducción de la coordinación. La introducción de la coordinación supone que, y esto se ata a lo que estábamos mencionando, la coordinación que piden en ese momento que piden en esta reforma es para los funcionarios. La coordinación supone un mensaje para las decisiones administrativas que se deben tomar. La coordinación supone un mensaje para el orden de la Unión y los estados federados. ¿A quién va dirigido ese principio de coordinación? ¿O a todos los anteriores, que también podría ser posible? ¿O a todos los anteriores? Pero ese principio de coordinación es muy importante. Es decir, una de las reglas sobre las cuales se basa la discusión de la forma de Estado federal, que es la que tiene Brasil en estos momentos, es precisamente cómo lograr la articulación de las competencias entre la Unión y los estados federados. Ese es finalmente el punto sobre el cual se debe plantear el análisis mismo del funcionamiento federal del Estado, ¿cierto? Y hay una lógica que siempre se ha planteado en este asunto y es la idea de que quien conoce mejor la realidad, es aquel que debería tener las competencias para poder cumplir y atender esa realidad que se está enfrentando.
¿A qué me refiero con eso? Uno en principio diría entonces que es la Unión la encargada de fijar políticas generales sobre unos determinados asuntos y los estados federados los que tienen competencias de ejecución directa para poder atender los temas que corresponden. Pero en ocasiones, frente a algunos determinados sectores, es conveniente pasar la distribución de competencias de una manera distinta para atender la realidad de cada país. Y ese es uno de los puntos que no sé si se está discutiendo en esta reforma administrativa que se está llevando en Brasil. Es decir, una de las perspectivas que se estaba planteando era esa centralización de algunas determinadas competencias sin una justificación expresa que explique las razones por las cuales ya no va a ser el Estado federado el que tiene la condición, o el municipio el que tiene la condición para poder atender un asunto, sino el orden de la Unión, el orden nacional. Y eso, digamos, ese segundo mensaje tiene un asunto de fondo teórico un poco más discutido, y es la razón por la cual yo puedo establecer competencias que son exclusivas de alguno de los dos niveles, de la Unión o del Estado federado, o competencias compartidas. Esa es por lo menos la lógica de sistemas como el español, que si bien no es federal, termina por tener una organización muy cercana a la federal llamada autonómica, regional. En otros países es diferente, es decir, las competencias compartidas no terminan por tener un impacto a favor del Estado federado, sino que la misma unión, el Estado federal, la nación, podría absorber competencias cuando encuentre que hay competencias compartidas o concurrentes entre los dos niveles. Ese es el caso, por ejemplo, de Australia. La pregunta en ese punto es, ¿qué tendencia se quiere utilizar? ¿Qué sistema se quiere utilizar en este caso? Es decir, se quiere dejar claro de una vez que ante la concurrencia de intereses entre la Unión y el Estado federado debería prevalecer siempre la Unión. ¿Debería prevalecer siempre la Unión? Pero una lectura de ese tipo parece afectar la idea misma de un país que supone tener un Estado federal que, pues en su caso, es aquel que tiene la mayor descentralización posible. En un Estado unitario, si bien puede haber descentralización, no se logra la descentralización tal como se logra en un país federal, ¿no? Y para eso, además de definir de qué manera se van a atender los roles en cada uno de ellos, uno de los puntos más importantes, y viene bajo la idea del principio de coordinación que se estaba diciendo, era establecer mecanismos concretos que permitan lograr una coordinación entre niveles de gobierno. ¿Cómo logro yo establecer una coordinación entre niveles de gobierno? Estableciendo procedimientos que articulen esas dos voluntades que se van a manifestar, la Unión y el Estado federado. Y para eso necesito también contar con los dos niveles de gobierno en las decisiones que se están tomando. Si bien es un asunto de exclusiva competencia del orden de la Unión, lo cierto es que también debería ser relevante el pronunciamiento o la opinión del Estado federado sobre el cual pueda recaer una competencia que inicialmente podría ser exclusiva. ¿Bien? Eso supone procedimientos concretos que deberían también establecerse, y viene esto de nuevo con la idea anterior que estábamos mencionando. Ese principio de coordinación, ¿qué mensaje, qué sentido se le está dando en el contexto de la reforma administrativa? Porque puede tener un impacto muy importante en la articulación de las competencias. Y hay un tercer asunto sobre el cual quería conversar también con ustedes, y es la idea de la estabilidad en el empleo público. Sobre esto, pues ya se hizo una referencia por parte del profesor Felipe, pero yo quisiera volver sobre algunas de las ideas generales,
la perspectiva, pues, de la idea del empleo público, porque entiendo, de acuerdo con lo que pude analizar en la reforma que se está dando, es uno de los asuntos más gruesos sobre los cuales ha habido más discusión por parte de la reforma administrativa que se está llevando a cabo en Brasil. Les voy a simplemente dar, así como lo he hecho con los 2 puntos anteriores, mensajes o reflexiones muy concretas sobre la lectura que entiendo yo se le debe dar a la importancia del empleo público, con la intención, pues, de que posteriormente podamos discutir si a ustedes les parece conveniente a partir de estos temas que estamos conversando. La primera idea, es decir, el tema de la reforma administrativa y la idea cómo se plantea con el empleo público al parecer, también por lo que entendía del profesor Felipe, un cambio de sistema en los mecanismos de estabilidad en el empleo público, creo yo que viene también de las dos perspectivas que se enfrentan cuando se habla del empleo público en términos generales. Digamos, ahí se enfrentan 2 escuelas y creo que fue muy interesante también que el profesor Felipe comenzara por ese punto diciendo, ya sabemos digamos, el gobierno que está promocionando este proyecto de reforma, luego tiene también a partir de ese gobierno una ideología de fondo que pues es el asunto también que genera pues un debate sobre cómo se ha entendido, ¿no? La idea de empleo público tiene en estos momentos 2 visiones particulares. La primera, la estabilidad, la idea de la estabilidad en el empleo público, pues viene desde los inicios mismos del derecho administrativo en Francia. Cuando en cargos públicos se asignaban a personas, pues la idea era, como esta persona tiene un alto conocimiento técnico y atiende asuntos de tanta importancia para la administración pública, para las finalidades públicas, lo más conveniente es que garanticemos la estabilidad de esas personas. Esa es la lógica francesa de la estabilidad en el empleo público. Cambiamos página y pasamos a la lógica estadounidense sobre la idea de empleo público y viene la idea del nuevo New Public Management y la idea de cómo debe atenderse el empleo público pues, por una racionalización diferente, y la idea que se plantea es, bien, entiendo que por sus altas condiciones técnicas usted debería estar de manera permanente en ese cargo, pero la lectura que se le daba, por lo menos en los Estados Unidos, era, bien, por mucho de que usted sea altamente calificado, tenga muchos conocimientos técnicos y su cargo sea muy importante, si yo a usted lo dejo, le garantizo una estabilidad permanente en su cargo, lo cierto es que se aburrirá y ya en algún punto ni estudiará más, ni será el más calificado, porque llegará otro con mejores intenciones, más calificado, más estudiado, a entrar a discutir con su posición. Consecuencia de eso, pues yo necesito que usted tenga estímulos funcionarios para que siga mejorando permanentemente. Y eso es lo que se ha conocido como el spoil system, ¿cierto? Esas son las 2 tendencias de la función pública en la idea del derecho administrativo, que incluso impactan en nuestros estados, en la América Latina. Y se los digo porque en Colombia también tenemos ese tipo de discusiones. Colombia es una mezcla de estos 2 sistemas que les estoy contando. Y en Colombia uno de los puntos que uno tiene que enfrentarse normalmente, y que he visto que también hay una referencia en la reforma administrativa, una de las discusiones es la forma de calificación de los servidores. La idea de la calificación de los servidores es una idea más a la estadounidense, ¿no? En el sentido de, si yo califico a una persona porque está trabajando bien, pues le estoy dando un estímulo para que continúe. El punto es que, por lo menos en Colombia, las calificaciones de servidores, es decir, no hay un funcionario público en Colombia que no tenga la máxima calificación. ¿Por qué? Porque finalmente no es objetiva. Es decir, está el jefe en la función diciendo, pues sí, tuvo un error la semana pasada, pero no tengamos un impacto en la hoja de vida de este funcionario satisfactorio, mejor, excelente, ¿no? Y entonces terminan por no ser un estímulo. Yo siempre tendré excelente, trabaje o no trabaje.
Y la segunda es, es otro tipo de estímulos. Por ejemplo, las discusiones que se dieron en Colombia en algún punto era el ascenso, ¿no? Entonces yo tengo un cargo en el que me siento muy cómodo, pero ¿qué tal lograr la posibilidad de subir a un escalafón superior o llegar a ser el jefe de la oficina? Ese tipo de cosas no podían pasar porque estaba prohibido por ley. Perdón, estaba prohibido por ley, no, estaba introducido en la ley, pero limitado por la Corte Constitucional. Ahora recientemente se ha retomado el asunto. Pero esos son el tipo de discusiones que se tienen que hacer pensadas, porque suponen un impacto trascendental en el funcionamiento de la administración pública. Y hay otro asunto que también me llamó la atención cuando se hicieron las presentaciones, y es, esto no puede ser solamente, y perdónenme que me meta en las discusiones de la reforma brasilera, como les decía, brasileña, no puede ser solo la perspectiva de la introducción del gobierno de turno de un sistema de empleo público particular. Porque en no sé cuántos años ya no estará ese gobierno, no estará pues el asunto de gobierno, pues estas políticas de gobierno particulares que se están teniendo en estos momentos. O puede durar otro periodo más y en otro periodo cambiará, porque esa es la política. Y esta idea de la política me sirve mucho para explicarle la idea. Bueno, aquí hay dos mensajes más o menos con los que espero terminar la presentación, y es: el empleo público permanentemente se encuentra atado a una discusión muy importante entre política y administración. Política y administración. Cuando uno está es decir, desde fuera se entiende, pero cuando uno está dentro de la administración pública, ese es uno de los puntos más importantes que uno puede advertir. El funcionario especializado sobre el cual estábamos hablando, que tiene las competencias técnicas muy pues identificadas, desarrolladas, supone la administración pública. Tiene las competencias técnicas para tomar las decisiones. Pero aquel que gobierna es la administración pública porque toma las decisiones, claro, y es la administración en sí misma, es quien firma un decreto, es quien firma la decisión administrativa, pero hace parte de una lógica un poco diferente, que es la lógica política. No solamente toma en cuenta el conocimiento técnico de la decisión, sino el concepto político. Bien, traslademos eso a la idea del empleo público. Aquel que está en el cargo político pues tiene la capacidad de ejercerlo de manera confiada, sí, siempre y cuando su partido político esté en el gobierno y tenga la confianza para dictarlo. Por eso el funcionario público que está en un cargo directivo, pues dura 1, 2, 3 años máximo. Pero los que están en el cargo meramente administrativo pueden durar 8 años, 9 años o toda la vida. Y esa es la lógica que hay, sobre la cual hay que parar hay que tomar de base nuestras discusiones, porque eso cambia la perspectiva de lo que estamos hablando. El derecho al cargo, el empleo público, aquel que se encarga de administrar, no el político, que ese es el segundo, el que se encarga de administrar no puede estar sometido en Colombia diríamos, el vaivén que tiene la política. La política es un año este funcionario, entra otro el segundo año, el tercero con una política distinta. El que está acá no puede estar cambiando cada año, cada 6 meses cuando hay un directivo diferente en el asunto. Por eso, ese es un primer mensaje en este punto que quería dejarles, es: la reforma administrativa no puede ser del gobierno de turno solamente, tiene que ser una reforma administrativa pensada por la verdadera necesidad de la función pública brasileña. Por la función pública brasileña. La idea de tener un derecho al cargo, al empleo público, se identifica con una garantía de estabilidad en el empleo, ¿cierto? Yo sé que yo tengo este empleo, esta persona que está de este lado de la administración pública, porque tengo esta estabilidad, porque tengo ese derecho al cargo. Algunos lo llaman inamovilidad, pues estabilidad, inamovilidad, pues es el mismo sentido. Y eso supone la capacidad de exigirle a este que está del otro lado, al que está en el cargo político, de exigirle la vinculación laboral que tiene, ¿no? La visión jurídica laboral de decir: yo debo permanecer en este cargo, por lo menos frente a la actividad que estoy realizando. Y esto
también quiero acá dividirlo en dos perspectivas muy particulares. Ese derecho al cargo también puede verse desde dos perspectivas. Una, que es la estabilidad por el cargo mismo, la estabilidad por el cargo mismo, por yo ser empleado público tengo derecho a esa estabilidad. Pero hay una segunda parte muy importante también, que es la estabilidad por la función que ejerzo, por la función que ejerzo. Y yo creo que ese análisis es muy importante para poder desligar este asunto de un determinado partido político, ¿no?, a objetivamente entender qué se necesita. La pregunta es esa, y se las transmito de una vez a ver si discutimos sobre eso más adelante. Ese cambio que se quiere hacer en la reforma administrativa brasilera supone un cambio frente a la idea de la estabilidad, frente al empleo público, al cargo que tengo, o a la estabilidad que tengo por el buen ejercicio, por el buen desempeño de las funciones que tengo. Este buen ejercicio de la actividad que me corresponde va atado a lo que comentábamos previamente de, por ejemplo, calificaciones de desempeño, estímulos por estar ejecutando las actividades de manera concreta y no por un simple hecho de estabilidad porque soy empleado público, ¿cierto? Es decir, y esos son el tipo de discusiones que tenemos que dar en este asunto. Yo no estoy solamente, que tengo un carácter de estabilidad por ser empleado público, porque tengo derecho aquí a estar 30 años, sino porque, aunque tenga la estabilidad como consecuencia de ser un empleado público, y eso es, lo decíamos, uno de los puntos más importantes en la perspectiva administrativa, lo cierto es que también tengo el derecho que me he ganado por las condiciones adecuadas que he mostrado para poder ejercer esa actividad. Y esto yo creo que finalmente refleja un último punto, y con esto estaría terminando mi presentación, refleja un último punto que consiste en, si ya logramos dividir los dos tipos de empleos que se encuentran en la administración y logramos darle a aquel que se encuentra en un cargo meramente administrativo, dos análisis de estabilidad concreta, ¿no?, la estabilidad por el cargo que tiene, por ser un empleado público, y una estabilidad por el buen ejercicio de sus actividades, hay un último tema que eso garantizaría evidentemente, y que pues es precisamente uno de los principios sobre los cuales se quiere basar esta reforma administrativa, que es la imparcialidad. Y fíjense cómo se va atando lo que hemos mencionado hasta ahora. Si yo en el cargo administrativo en el que estoy, se me está garantizando la estabilidad por el tiempo que dura la presentación, la ejecución de las actividades, pero además de eso estoy ejecutando de la mejor manera por tener las mejores competencias, por tener una buena calificación, por tener un buen desempeño en las actividades, pues lo cierto también es que eso garantizará una imparcialidad en las decisiones que se van a tomar. Imparcialidad que se le trasladará finalmente a quien en ejercicio de la política, pero siendo administración pública, tenga que tomar en su decisión. Por eso es tan importante, y vean cómo repercute en el funcionamiento mismo de la administración pública, cambios que podrían parecer en principio mínimos, y además, se los digo porque me da la impresión de que es el argumento, creo que Felipe lo comentó en ese sentido, pero es el argumento que permanentemente se utiliza en estas discusiones, esto nos reduce más el presupuesto. Si tenemos este sistema de empleo público con una estabilidad relativa, con algunos asuntos, pues garantizaremos que no tendremos que pagar más por personas que no funcionan bien. Está bien el argumento económico, pero el argumento económico no puede ser el único que se utilice para poder analizar estos aspectos que estamos conversando. Vean cómo afecta directamente a asuntos tan importantes como la estabilidad en la función administrativa. Bien, con eso cierro la presentación que tenía a mi cargo sobre los 3 mensajes que quería contarles respecto de estabilidad del empleo público, la distribución de la federación y el Estado federado y los principios de la función administrativa. Yo creo que el mensaje que se puede dar a título pues de conclusión
en esta presentación es que estas reformas administrativas que tienen un impacto tan sensible en asuntos tan trascendentales en el funcionamiento de la administración pública tienen que ser discutidas. Tienen que ser discutidas y no pueden ser solamente los actos legislativos que pasan por el Congreso y salen con mensaje de urgencia, sino que tienen que ser pensados en la medida de la academia. El ejercicio que se está haciendo en estos momentos es exactamente una de esas formas de manifestar las discusiones que se deben dar en este asunto. ¿Por qué? Porque precisamente el impacto de este tipo de reformas no se agota cuando se agote el gobierno que está en el turno. Terminará y continuará en vigencia durante todo el periodo que esté la administración pública brasileña funcionando. Con eso me despido y quedo a disposición para las preguntas y el coloquio que se abra más adelante. Muchas gracias.